Hoy voy a hablarles o vamos a hablar sobre el tema ¿qué hacer con una tierra enferma? Vamos a la palabra y vamos a mirar qué hacer con una tierra, viviendo en una tierra enferma. En el libro de Isaías capítulo 24 vamos a mirar algunos versículos de la palabra. Me confirma cuando haya encontrado. Isaías capítulo 24, versículo 1 al 5. Me permito leer a favor de todos los hermanos la palabra de la siguiente manera. El juicio de Jehová sobre la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Mire, todos sufrirían las consecuencias. El pueblo, el sacerdote, al siervo, al amo, a la criada, a la ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da al ogro, así como al que lo recibe. Verso 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Escúcheme, iglesia. Verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, los poderosos, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Estaba orando esta tarde, amada iglesia, porque no sabía si realizar el culto debido a lo que conocemos ya en nuestros medios. Estaba orando con el corazón desgarrado, como lo tiene usted y como lo tiene todo colombiano. Porque aquí no hay colores que nos inmunicen, aquí nos duele a todos. Y estaba orando, Señor, dame la palabra. Y Dios me guió a hablar esta palabra. Y yo quiero que como iglesia le prestemos atención a la palabra. Y que como iglesia amemos la palabra. Porque la palabra siempre tiene un mensaje para cada situación, para cada circunstancia. La palabra de Dios tiene mensajes para el soltero, tiene mensajes para el casado, tiene mensajes para la viuda, los viudos, tiene mensajes para los ancianos, tiene mensajes para los niños, tiene mensajes para los ricos, tiene mensajes para los pobres. La palabra de Dios tiene mensajes para los feos y para los bonitos, para toda clase social y toda clase étnica tiene mensajes. Y la iglesia está llamada a respetar la palabra de Dios, como también a obedecer la palabra de Dios. Y la iglesia es la que está llamada, amado hermano, a conocer los tiempos. En el libro de Crónicas, capítulo 12, hay un pasaje donde habla de los hijos de Isaacar. Y dice que los hijos de Isaacar eran 200 nada más. Nótese bien que no todos entendían. Eran nada más 200. Y ellos eran expertos en conocer los tiempos. Y todos sus hermanos seguían el consejo de esos 200. Porque eran expertos profesionales dados al estudio de los tiempos. No con la bola de cristal, no con las cartas del naipe, no con la ceniza del cigarrillo, sino con el estudio de la palabra. Y dependiendo de Dios, eran expertos en conocer los tiempos. Nada más 200 personas. Hoy la iglesia ha perdido carencia y ha perdido, amado hermano, brillantez en conocer los tiempos. Y hoy la iglesia nos hemos acostumbrado al montón y nos hemos acostumbrado a las multitudes y a veces expresamos el mismo lenguaje del que no tiene a Cristo en el corazón. ¿Y por qué ocurre eso en nuestra vida? Porque sencillamente la palabra de Dios la olvidamos en un momento dado. La olvidamos en un momento que no deberíamos olvidarla, porque la palabra de Dios no solamente hay que recordarla en la bendición, la palabra de Dios también hay que recordarla en la prueba.
Lo que pasa es que ha llegado el momento, y escúcheme, iglesia, ha llegado el momento de vivir tanta palabra que ha salido de nuestra boca, porque la palabra, como pastor, se lo digo, que hemos predicado es palabra verdadera. Pero una cosa es predicar la palabra y otra cosa es practicar la palabra y vivir la palabra. Y la iglesia por años hemos oído palabra buena, hemos saboreado palabra buena, pero cuando nos toca vivir la palabra, ahí no respondemos, ahí nos alarmamos, ahí nos sorprendemos y usamos el lenguaje de las multitudes, cuando no debería ser así, porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, podemos decir como Cristo cuando fue aprendido y Pedro sacó la espada para defender al maestro, le dijo Cristo a Pedro: guarda tu espada. Y quizás hoy nos tenga que decir Dios a muchos creyentes: guarda la macheta, guarda tu espada, porque ¿cómo quiere que se cumpla la palabra? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Ahora, yo les dije que iba a hablar de una tierra enferma. ¿Cuántos han tenido enfermos en casa? Cuando hay un enfermo en casa, todo cambia. Cambia nuestra hora de llegada, cambia nuestro vocabulario, cambia nuestro volumen de voz, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de actuar. Todo cambia. ¿Por amor a quién? Al enfermo. ¿Por amor a quién? A la paz del enfermo. Cuando la madre está enferma, cuando el padre está enfermo, los hijos por simple obligación y deber deben de cambiar, porque es el papá, es la madre. Aún un hermano suyo cuando está enfermo en la casa, todos deben de cambiar. Cambiamos, ya no le ponemos tanto volumen al radio, no le ponemos tanto volumen al televisor, porque hay un enfermo. La iglesia hoy no sabe comportarse con una tierra enferma. Hoy el creyente no sabe aún ni de discernir la enfermedad que está pasando en la tierra. Y la tierra está enferma. La Biblia lo dice, la tierra está enferma. Todo lo que ha acontecido antes de usted nacer, cuando nació, y todo lo que ha acontecido en la vida suya, en el tiempo suyo, es porque la tierra está diciendo: estoy enferma. La Biblia lo dice en el libro de los Romanos, que la tierra está con dolores de parto. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? Lamentablemente, yo quisiera que todos entendieran esto, lo que dice la palabra. Pero ¿por qué la tierra se enferma? Alguien dirá: ¿por qué la tierra se enferma? Cuando hablamos de la tierra, hablamos de la humanidad, hablamos de la naturaleza, hablamos de todo. Qué bonito que usted pudiera tratar con un enfermo. Hay gente que no sabe tratar con los enfermos. Le fastidia a los enfermos, les incomoda el servicio que le dan a los enfermos, pensando que ellos nunca se van a enfermar. Pero resulta que a todos nos golpea la enfermedad. La tierra está enferma. ¿Y quién la enfermó? Pregunto yo. Usted y yo. Todos los seres humanos la hemos enfermado. Y vamos a mirar por la palabra algunos versículos. ¿Por qué la tierra está enferma? ¿Qué le causa tanto dolor a la tierra? ¿Por qué las cosas que vemos? ¿Por qué los noticieros nos inundan con tantas malas noticias? Porque hay una tierra enferma. Hay una sociedad enferma. Hay un pueblo enfermo. Y esas son las consecuencias de una tierra, de una sociedad enferma. Pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, nuestro tratamiento, nuestra forma, nuestra conducción, nuestra conducta, nuestras acciones deben de ser con cuidado, a la luz de la palabra, cómo tratar y cómo remediar, porque la palabra de Dios tiene el remedio para la tierra enferma, pero los médicos somos nosotros. Y si no sabemos ni aplicar una inyección y matamos al pobre paciente, entonces ¿cómo vamos a hacer otra operación? Nosotros somos los que tenemos la medicina. Y como médicos, entre comillas, de la tierra enferma, nosotros tenemos que saber aplicar la medicina, y la medicina está en la palabra. Miren lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Números, capítulo 35, versículo 33 en adelante. En el libro de Números, capítulo 35, versículo 33 en adelante,
Hay una situación en que el pueblo de Israel tenía que sortear cuando se presentaba algún asesinato dentro del pueblo. Toda la vida han habido asesinatos, toda la vida han habido muertes, y no pararán las muertes, seguirán habiendo muertes. Pero Dios, previendo cómo se debía de tratar, amado hermano, el derramamiento de sangre, Dios proveyó salidas, proveyó soluciones, proveyó unos caminos para aquella persona, amado hermano, que en aquel tiempo causara algún asesinato. Fuera, gloria al nombre del Señor, un asesinato culposo, un asesinato pretensional o un asesinato doloso. En el libro de Números, capítulo 35, todo el capítulo está lleno de las situaciones que el pueblo no escapaba a que se presentaran, que el pueblo no podía escapar, que podría suceder. Y era que Dios dice, si hay dos personas en el campo, míreme, si hay dos personas en el campo trabajando, golpeando un árbol con hacha, y el hacha se saliere del cabo o del palo o del mango, se saliera y golpeara a la otra persona y la matare, el que causaba la muerte tenía que correr y esconderse en unas ciudades que Dios había provisto, llamadas las ciudades del refugio, ciudades de escape, ciudades de refugio, y tenía que escapar hasta que se le hiciera el juicio, porque era un asesinato no premeditado, era un asesinato no doloso, era un asesinato no preintencional, sino que era un asesinato sin malicia, sin dolo, un asesinato no planeado. Porque si no corría, si no escapaba, el vengador de la sangre de ese muerto lo podría alcanzar y lo podría matar. Óigame bien esto. Esto tiene una enseñanza muy particular para nosotros como iglesia. El pueblo de Israel debía de conocer las ciudades de refugio que estaban distribuidas en los 4 puntos cardinales, para que el pueblo de Israel o el hombre que causara el desastre no fuera a caer en las manos del vengador de la sangre. Porque si fue una muerte accidental, se tenía que comprobar dentro de un juicio. Y si el vengador de la sangre, un familiar del muerto, lo alcanzaba, tenía libertad para matarlo, tenía autoridad para matarlo, porque el asesino involuntario no corrió donde tenía que correr. La tierra está llena de sangre, la tierra está plagada de sangre, y una de las cosas que ha enfermado la tierra es la sangre derramada sobre este planeta. Una de las cosas que ha estado enfermando la tierra desde antes de usted nacer y ahora que nacimos y estamos ya desapareciendo, es la sangre que se derrama día tras día sobre la faz de la tierra. Pero dentro de este episodio que habla Números, capítulo 35, se tenía que entrar a un examen minucioso de cómo ocurrieron las cosas, tiempo, modo y lugar, para poder hallar culpable frente a la situación. Una de las cosas que la tierra ya no aguanta es tanta sangre derramada. Pero miremos otras causas por las que la tierra se enferma. Causas que usted y yo como lectores de la Biblia tenemos que conocerlas, para después al final mirar cuál es nuestra responsabilidad con la tierra en la que vivimos. Porque es fácil hablar. Es fácil, amado hermano, quizás tomar una actitud indolente, quizás tomar una actitud pasiva. Es fácil, amado hermano, tomar cualquier actitud, pero es difícil cuando conocemos la palabra quedarnos de una forma pasivas, sino que tenemos que acudir al remedio que está en la palabra de Dios, no el que yo creo, no el que me enseñaron en el colegio, no el que me enseñaron en la universidad, sino el que la palabra de Dios me enseña a mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mire otra causa en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 17, la palabra de Dios nos enseña de esta manera: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras.
Mire lo que dice Dios al pueblo de Israel. Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. La tierra está enferma porque el hombre buscó muchas perversidades. El hombre a través de los tiempos ha buscado muchísimas maldades y la ha contaminado con sus caminos y con sus obras. Pero mire lo que sigue diciendo el profeta Ezequiel. Como inmundicia de la menstruosa fue su camino delante de mí. Verso 18. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Si bien es cierto, nosotros como cristianos ya dejamos de adorar estatuas. Ya dejamos de arrodillarnos delante de imágenes que no ven, que no oyen, que no hablan, que no caminan. Pero hay otras clases de ídolos en nuestro corazón. Hay otros ídolos diferentes a los que adorábamos antes. Hay otros ídolos diferentes a los que le pedíamos antes. Y por eso Dios hoy quiere confrontarnos con la palabra. Y hoy quiere que nos veamos, Dios quiere que nos veamos el corazón con el espejo de la palabra y miremos qué clase de idolatría hoy se practica. Porque hoy la iglesia a nivel general, hablemos de Colombia, hoy la iglesia en Colombia ha dejado de adorar las estatuas y los ídolos de los dioses paganos, pero hoy adora otra clase de ídolos. Y hoy la iglesia ha pasado de una idolatría de yeso, de mármol y de madera a una idolatría espiritual. Hoy se adoran hasta los centros de adoración, hoy se adoran hasta las sillas donde se sienta, hoy se adora hasta los instrumentos musicales, pero no se adora al verdadero Dios. Y esa es una causa por la que Dios ha desatado la ira y Dios ha desatado el celo sobre la tierra por causa de la idolatría, amado hermano. Porque hoy la iglesia estamos preocupados por cosas por las que Dios no nos mandó a preocuparnos. Cuando Dios nos dice que nosotros vamos de paso. Cuando Dios nos dice que nosotros somos peregrinos. Pero hoy estamos entronados. Y hoy estamos preocupados. Y hoy estamos afanados por lo terrenal. Por lo material. Por las cosas que se van. Y no estoy diciendo que no ame lo que Dios le da. Cuídalo, sea un buen mayordomo. Pero recuerde, mayordomo serás. Administrador seremos. Y como administradores y mayordomos tenemos un jefe a quien rendirle cuentas. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? El profeta Ezequiel nos habla de otra causa por la que la tierra se enferma. Dice, porque con sus ídolos la contaminaron. El pueblo de Israel contaminó la tierra por su conducta y con sus obras. ¿Qué clase de forma usamos para conducirnos fuera de la iglesia? ¿Cuál es nuestra conducción? ¿Cuál es nuestra forma de conducirnos donde no estamos, cuando no estamos reunidos? ¿Cuál es nuestra forma de caminar cuando no estamos congregados? ¿Cuál es nuestra forma de caminar cuando no va la esposa suya al lado suyo, varón? ¿Cuál es nuestra forma de actuar cuando estamos solos? ¿Cuál es nuestra forma de hablar cuando estamos en reunión con los que no son cristianos? ¿Cómo hablamos? Y después preguntamos por qué ocurren las cosas. Y después decimos, Dios es injusto. No, nosotros somos los que hemos contaminado la tierra. El ser humano es el que ha contaminado la tierra. No es fulano ni sutano, somos todos. Si el Señor viniera por la iglesia y solo se fijara en nuestra apariencia física en un culto, hasta las sillas se iban para el cielo. Porque las sillas entrarían con alitas chiquititas al cielo con nosotros. Porque es que así como estamos, merecemos el premio Nobel de la santidad. Es que ni decimos amén para no despeinarnos. Y nos preguntamos por qué la tierra está como está. Y nos preguntamos por qué el mundo está como está. Escuche lo que la palabra sigue diciendo, amada iglesia. Isaías 24:5, donde leímos al comienzo.
Volviendo al capítulo 24, dice el verso 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Yo le pregunto en esta hora a usted, ¿conoce la ley de Dios? En todas las áreas, en el área financiera, en el área moral, en el área familiar, en el área social, ¿la conoce? En el área gubernamental, ¿la conoce? El pueblo de Israel traspasó la ley de Dios. La conocía en teoría, pero no en práctica. Y hay mucha gente que la conoce en teoría. Jesucristo, hablando de los fariseos, dijo en una ocasión: lo que ellos digan, hagan, no lo que ellos hacen. Porque los fariseos conocían la ley, conocían la palabra, pero no la practicaban. Y una cosa es conocer la ley y otra cosa es practicar la ley. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivir la palabra, practicar la palabra. Y una de las cosas que dice el profeta acá, en el versículo 5 del capítulo 24, dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Sabe por qué? Porque traspasaron las leyes. Pero hay otros ataques que el pueblo hizo contra la tierra. Falsearon el derecho. Falsearon el derecho. ¿Qué es falsear el derecho? Pues lógico, al traspasar la ley no les importaba las injusticias que cometían. Al traspasar la ley, al violentar la ley, no les importaba el equilibrio con lo que hacían las cosas. Las injusticias eran el pan nuestro de cada día. Que lo hagan los que no conocen la palabra, vaya y venga, pero que lo hagan los que conocen la palabra, el pueblo de Israel que conocía la ley, que haga eso. Eso provoca que la tierra donde pisa el pueblo de Israel, o donde pisaba el pueblo de Israel, la tierra se enfermara, la tierra no produjera, la tierra diera dolor y angustia, y la tierra diera lágrimas y sangre. Y recuerde que nosotros decimos que somos hijos de Abraham. Bueno, si eres hijo de Abraham por la fe, tienes que cuidar la palabra, no traspasar la ley, no falsear el derecho, ser justo con todos, ser justo en el hogar, ser justo con los hijos, ser justo con los padres, ser justo con los empleados, ser justo con los compañeros de trabajo, ser justo con sus superiores, ser justo con sus subalternos, ser justo en la iglesia, ser justo en la sociedad, ser justo con las empresas públicas, no robarse la luz ni el agua. Porque hay evangélicos que gracias a Dios aquí no. Son evangélicos, pero se roban los servicios públicos. Ah, pastor, pero es que ellos tienen mucho. ¿Quién dijo que robarle al rico era justo? Dios nos dice: no robarás. Y si Dios dice en su palabra no robarás, ¿qué hay que hacer? No traspasar la ley, no robar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿se da cuenta que una cosa es conocerla y otra cosa es practicarla? ¿Cuántas veces nos quedamos con los vueltos de un encargo? ¿Cuántas veces nos quedamos con los vueltos de un mandado? ¿Cuántas veces nos quedamos con tantas cosas que no son nuestras y decimos: Dios me bendijo? No metas a Dios ahí. Otro, pero no Dios. Entonces la tierra se daña, la tierra se enferma, la tierra nos entrega lo que estamos recibiendo. La entrega, la tierra devuelve lo que uno le siembra. Y dice el verso 4: se destruyó, se enfermó. Y el 5 dice: falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí hay tres cosas, en el versículo 5 del capítulo 24 de Isaías, tres cosas que enferman la tierra. En la Biblia hay varios pactos: el pacto adámico, el pacto de Abraham, el pacto con Jacob, el pacto de David, pero el pacto sempiterno es el pacto con Cristo.
Usted encuentra varios pactos que Dios hizo con hombres, pero el pacto sempiterno o el pacto eterno al cual se refiere el profeta es al pacto que Jesucristo ha hecho con nosotros y nosotros con Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El pacto davídico, ya murió David. El pacto abrámico, ya murió Abraham. Pero el pacto de Cristo, murió Cristo y resucitó y está vivo en la eternidad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero sigamos mirando las causas para después mirar los remedios. Miren lo que dice Levítico 18:25. El capítulo 18 del libro de Levíticos, todo el capítulo nos habla de actos inmorales prohibidos. Nos habla de algunas cosas que Dios prohibió que se hicieran, las prohibió, las sigue prohibiendo y las mantendrá en prohibición. Habla de que no se debe descubrir la vergüenza de la desnudez. Hoy vemos una sociedad que no le interesa esta palabra. Hoy vemos una sociedad, vivimos en una sociedad que hoy las leyes antes le dicen que la madre se puede bañar desnuda con su hijo varón, los dos en la misma ducha. Y le dicen al padre que se puede bañar con su hija, los dos en la misma ducha y que no pasa nada, que eso es bueno para la psicología, eso es bueno para la ciencia, eso es bueno para el desarrollo de la personalidad. Y decimos, ¿por qué hay tantos incestos? Y decimos, ¿por qué hay tantos niños en la calle que los tiran en una bolsa de polietileno, los tiran como si fuera un ratón muerto, los tiran como si fuera un gato podrido? Y decimos, ¿por qué? Porque la ley el pueblo la ha transgredido, la ley el pueblo la ha traspasado. No le importa la ley de Dios, porque hoy en el Congreso, en el Senado están los más grandes corruptos. El problema de nuestra nación no es quitando el presidente, es quitando los ladrones del Senado. Esos son los más grandes, la más grande podredumbre que hay en nuestra nación. Porque allá no les importa la ley de Dios. Allá no les importa la moral que Dios estableció para que la tierra no sufriera los daños. Y en este capítulo están prohibidos los matrimonios, amado hermano, los matrimonios ilegales, los deseos carnales. Hoy es fácil, la ley aprueba que hoy es fácil que una mujer se case con un perro, que un hombre se case con un animal, que se casen dos hermanos de sangre, que un hijo se case con su propia madre. Hoy las leyes están aprobando eso y todavía decimos, la culpa es de fulano. No, la culpa es que el pueblo ha transgredido la ley de Dios, el pueblo ha traspasado la ley de Dios y las consecuencias son las que estamos recibiendo nosotros. Las consecuencias son las que se ven a diario en los noticieros. Así que como iglesia es mi deber alertarles a ustedes. Es mi deber decirles estas palabras para que nosotros al final de la enseñanza miremos el remedio que Dios ha establecido para calmar tanta enfermedad y tanta pudrición y tanta inmoralidad que corre por las calles. En este capítulo 18 están prohibidos los matrimonios ilegales, pero tristemente hoy a nivel mundial aún las iglesias están corruptas. Porque hombres predicadores casándose con predicadores, el líder de la música casándose con el líder de los ujieres, la cantante de la iglesia casándose con la cantante o la líder de los ujieres, el predicador divorciándose y casándose, amado hermano, con otro hombre. Y todavía decimos, ¿por qué la tierra nos paga de esa manera? ¿Por qué hay tanto desmanes? ¿Por qué hay tanta sangre? ¿Por qué hay tanta cosa? Ahí está la respuesta, no la busque en el libro de Coquito, no la busque en el libro de Condorito, búsquela en la palabra de Dios que tiene la respuesta para todo. El capítulo 18 nos enseña sobre los actos inmorales prohibidos. Varón, cuando quieras tener el amor de una mujer, conquístela y realízate como hombre. Mujer,
Cuando quieras tener el amor de un hombre, déjate conquistar en el plan de Dios y disfruta que a varón y hembra los creó Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Pero miremos otras causas para mirar el remedio al final. Mire lo que dice en el libro de Segunda de Reyes 23:10. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Reyes 23:10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. En este pasaje de la Biblia está hablando, amado hermano, sobre las reformas que hizo este joven rey que gobernó a Judá, llamado Josías. Porque déjeme decirle, Dios siempre ha tenido hombres y mujeres a través de los tiempos para enseñarle al pueblo las causas por las que las tierras se enferman, para enseñarle al pueblo las consecuencias por las que el pueblo sufre y hace la limpieza. Josías vino a hacer una transformación. Josías vino a hacer una regeneración. ¿Y qué fue lo que hizo Josías? Empezar a eliminar la idolatría. En este capítulo habla de la degradación en que Judá había caído. Los ídolos que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá había introducido en el templo. La idolatría que se había colado. La idolatría que había entrado al templo, el lugar de adoración. Y Josías lo que hace es que empieza a limpiar la idolatría, porque hasta los sacerdotes eran idólatras. Practicaban la sodomía y la prostitución en el templo, la astrología, los sacrificios rituales de los niños eran solo una parte del pecado. Hoy que vemos, hoy no hay nada diferente a lo que vivió el tiempo de Josías. Hoy hasta mujeres en el plano, siendo mujeres de Dios, cuando quedan embarazadas, no desean ese niño y lo botan, lo abortan. ¿Qué hacen cuando una mujer cristiana aborta a un niño? Está bien cuando sufre una enfermedad, un golpe y se le viene el niño involuntariamente, ya es otro tema. Pero cuando la mujer no desea tener más hijos y busca la forma de abortar, está igual que las impías. Está igual que la gente que no conoce a Dios. Está igual que la gente que nunca ha visitado una iglesia y todavía decimos, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Hoy los niños son carne de cañón en todas las esferas sociales. Hoy los niños son la carne, amado hermano, que se echa en el fogón para llamar al cliente. Hoy los niños no valen nada. Hoy vale más la vida de un perro, la vida de un animal, la vida de un gato que la vida de un niño. Amemos nuestros hijos, no los presentemos a los baales, no los sacrifiquemos a los demonios. Amemos nuestra descendencia futura, nuestra descendencia jovencita, los niños, amémosles. Y enseñémosles, amado hermano, lo que deben hacer ellos y lo que no pueden permitir en sus vidas. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? En el libro de Reyes vemos que los niños eran sacrificados a Moloc. Para los que todavía no entienden, Moloc era una estatua grande de acero, de bronce, hueca por dentro. Y estaba en una parte alta y por debajo le introducían leña, fuego. Y los niños eran lanzados en ese horno caliente, dizque para calmar la ira de los dioses. Y no era el pueblo impío, eran los israelitas de la época. Pero hoy nuestros hijos, enseñémosle que las cosas que la religión practica o hace no son bíblicas. Porque ellos se surgen con preguntas: ¿por qué no me bautizaron de pequeño? ¿Por qué no hago la confirmación? ¿Por qué no hago la primera comunión? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Usted tiene que tener capacidad
La Biblia le enseña. Usted tiene que tener capacidad para enseñarle a su hijo, para que no se deje trabajar mentalmente o su corazoncito irse en pos de la idolatría que es mayoría fuera de la casa suya, fuera de la iglesia, es mayoría, y eso trata de absorberlo. Amada iglesia, es una lucha continua. No cedamos a las presiones del montón, no cedamos a las presiones de las multitudes. Pero hay un lamento que me duele el corazón cuando leo allí en Jeremías, y ya quiero ir mirando lo que Dios le recuerda al pueblo de Israel en el libro del profeta Jeremías. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 7. Y aquí viene un lamento de Dios hacia el pueblo de Israel. Mire lo que Dios le dice: y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Mire, el problema no es el trabajo donde usted está. El problema no es el gobierno actual. El problema no es el que nos gobierna en la región, departamento o ciudad. El problema es que hemos dañado la tierra. El problema es que hemos contaminado la tierra. Dios le dice con lamento: yo os introduje en una tierra ¿de qué? De abundancia. Yo os introduje, versículo 7, en una tierra de abundancia. ¿Para qué? Para que comiese su fruto y ¿qué? Y su bien. Pero ¿qué pasó? Entró el pueblo de Israel y ¿qué hizo? Contaminó ¿qué? Mi tierra. Dios dice mi tierra. Es que la tierra no es suya ni mía, la tierra es de Dios. Dice: pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. Qué malos somos los seres humanos. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, dice: una cosa sé, que Dios creó todo perfecto y los hombres buscaron muchas desviaciones. Dios te entregó una buena mujer como esposa, pero tú la dañaste. Dios te entregó un buen marido como esposo, pero la mujer, la esposa lo daña. Dios te entregó buenos hijos, pero se dañaron en tus manos. Dios te puso a vivir en un buen barrio, pero aunque tú no vendes droga, aunque tú no expendes licor, pero quizás hay otras cosas que contribuyen y dañaron el barrio. No te quejes del trabajo, fue un buen trabajo. Recuerda cuando le daba gracias a Dios por ese trabajo, ahora reniegas. Dios te ha entregado todo bueno, todo elegante, todo maravilloso. El problema es que cayó en nuestras manos y lo hemos dañado. Lo hemos dañado lentamente, lo hemos dañado. El huerto del Edén fue entregado perfecto en las manos del hombre, pero el hombre lo dañó. Y Dios siempre nos entrega cosas buenas. La vida, Dios nos la entrega. La salud nos la entrega completa. Nosotros la dañamos comiendo cerdo a las 3 de la mañana, comiendo frijoles con patacón a las 12 de la noche. Y nos vamos a dormir y al otro día enfermos. Y todavía decimos: ¿por qué Dios no me sana? Hermano, no trague a esa hora de la noche. Perdóneme que use el término santanderiano. Cuídese. No, pastor, es que Dios me sana. Yo salgo así sin camisa, no importa que me resfríe, Dios me sana, hágalo. Dios te entregó buenos pulmones. Hay mujeres que en medio de su acaloramiento están planchando y en medio de sus iras y sus rabietas se meten a la nevera porque le quieren dar una enseñanza práctica al marido diciéndole: no me gustó planchar. Pues mire, quedó así. No se queje.
Dios le entregó una buena salud, una buena cara, un buen rostro. ¿Para qué lo desfigura? Y Dios dice con dolor estas frases. Yo le he llamado el lamento de Dios. Dice: pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Hiciste abominable. Unas cosas abominables que nadie la quiere, causa pavor. Hiciste abominable mi heredad. Ese es el lamento de Dios. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Óigame bien. Pero antes de mirar lo que debemos hacer nosotros, mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1 y 2 del mismo profeta Jeremías. Dice Dios: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Mire, Dios compara a Israel con una mujer y le dice: ¿cuál es el hombre que se separe de la mujer y después ella va y se amancilla con otro? ¿Acaso ese hombre le va a rogar que se vuelva? Dice: pero yo a ti te digo, vuélvase a mí, aleluya, regresa a mí, aunque te hayas amancillado con muchos, regresa. A pesar de que Dios veía el pueblo Israel prostituido espiritualmente, prostituido de una forma terrible con la idolatría y con los reyes de la época, Dios le ruega a Israel: vuélvase a mí, devuélvase, yo te espero, te abro los brazos, regresa. Versículo 3. Versículo 2. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Hermano, la tierra no estaba contaminada sino hasta que apareció el hombre. La tierra no estaba contaminada, la tierra estaba pura hasta que apareció el hombre. Pero mire el capítulo 3, versículo 9 de Jeremías dice: y sucedió que por juzgar ella, el pueblo de Israel, por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Hermano, el pecado no hay que tomarlo tan livianamente. El pecado hay que mirarlo seriamente. Hay gente que dice: ay, una cerveza no es nada, y me acosté con el novio y que, mire, no quedé embarazada. Hay gente que el pecado lo toma tan livianamente. El pecado, hablan del pecado, practican el pecado y lo toman de una forma deportiva. Y dice el versículo 9 del capítulo 3: pero ella, hablando de Judá, vuelvo a repetir, ella, sucedió que por juzgar ella, Israel, refiriéndose como a una mujer, porque Dios le habla al pueblo de Israel como una mujer, como cosa liviana su fornicación. Judá miraba el pecado que ellos estaban cometiendo como cosa rara, como cosa, liviana, como algo que no hay que ponerle mucho cuidado. Ay, pastor, pero eso no es nada. Y hay creyentes que cuando lo oyen predicar a uno de esta manera dicen: no, pero si es fanático, si es duro, si golpea. Es que al pecado hay que darle duro. Yo no sé, aquí hay enfermeras. Cuando hay una llaga, eso no es ahí. No, señor. Cuando se queman, eso le raspan con una lija. Si usted quiere sanarse, le raspan con una lija, ¿cierto, mujer? Mi hija es enfermera y eso le raspan con una lija. Grite o no grite, haga lo que haga, pero le raspan. Es que las cosas que están causando malestar en el cuerpo hay que atacarlas duro, porque si no la enfermedad mata el cuerpo. Y Judá juzgaba como cosa liviana la fornicación. Pero mire, ¿sabe cuál es el remedio?
lamentablemente, somos cristianos, pero no todos sabemos el remedio, y si lo sabemos no lo aplicamos. Segunda de Crónicas 7:14. Lo sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Lo recuerda? Si se humillare, todos en voz alta, si se humillare mi pueblo. Oiga, hermano, perdóneme. En estas situaciones que ha ocurrido cada 4 años, cada vez que hay un presidente ocurren cosas. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Humillarnos. Pero hoy la iglesia, poco nos humillamos. Con todo respeto, yo no estoy favoreciendo a nadie de turno. No me gusta lo que están haciendo los gobiernos de turno. No me gusta. En ningún momento, desde que tengo uso de razón, me gusta lo que hacen contra el pueblo. Pero yo tengo que ceñirme a la palabra. Amén. Y tanto el uno como el otro me ciño a la palabra, y si puedo, le hablo la verdad. Hace unos meses hubo una reunión con el capitán, el mayor, y presté la iglesia allá en el Caldas. Un intendente me dijo que si podía prestarle la iglesia para una reunión de seguridad. Le dije, para ayer es tarde. Y estuve en la reunión. Estaba el mayor, estaba el capitán, estaban todo el cuerpo de los fuertes, y me dieron la palabra y les dije lo que tenían que escuchar. Porque es que Dios a mí me puso fue para hablar de frente, y para hablarle al príncipe como al mendigo, para hablarle al poderoso como al débil. Cuando uno conoce la palabra, uno tiene autoridad para hablarle a quien sea. Después se acercaron, después de que terminó la reunión, y me dijeron unos vecinos, queremos que se postule como presidente de la Junta de Acción Comunal. Déjeme quieto, problemas tengo suficientes. Le dije cualquier cosa, ahí me anexaron a un grupo y ahí estamos en comunicación. Pero uno como cristiano no puede usar las armas de los impíos. Dice en Crónicas, si se humillare mi pueblo. Hoy la iglesia ha perdido la humillación. Me incluyo, hemos perdido el humillarnos delante de Dios. La única forma de doblar nuestras rodillas, sé propicio a nuestra nación, Dios. Ten misericordia a nuestra nación. Y Dios le dijo al rey Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos. Óigame bien, la iglesia, aunque estamos adorando a Dios, hay muchos caminos malos. Y esa es la razón por la que las consecuencias nos golpean. Se convirtieren de sus malos caminos. Óyeme, mire lo que sigue diciendo la palabra. 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces viene la respuesta. Entonces, ¿qué? Yo oiré desde los cielos. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Perdonará nuestros pecados, ¿y qué? Sanará nuestra tierra. ¿Ustedes quieren una tierra sana? Yo quiero una tierra sana. Yo quiero una tierra sana, para que los pocos o muchos años que me falten vivir, yo los pueda vivir en paz. Pero Pedro dice que debemos de orar por los que están en eminencia, para que vivamos quieta. Pero hay mucho evangélico que no ora, sino que lo maldice a los que están en eminencia. Entonces, ¿cómo vamos a vivir quieta y reposadamente? Segunda de Crónicas 7:14, sigo allí. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo os oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ya para terminar, hay profecías bíblicas
Y las profecías no las podemos hacer cambiar de rumbo. En el libro de los Romanos 8 dice la Biblia que la tierra está gimiendo con dolores de parto. Y dice, y no solo ella, sino ¿quiénes? Nosotros también, dice San Pablo, nosotros también gemimos. Hay creyentes que están gimiendo y no saben que son gemidos de dolores de parto. No sabe que la tierra está para un alumbramiento. La profecía está llegando a su fin. Escúcheme bien, iglesia, esto es necesario que ocurra y peores cosas van a ocurrir. Porque el mismo apóstol dijo, o el mismo Señor dijo que esto es principio de dolores. Y las mujeres cuando van a dar a luz, hay dolores antes del alumbramiento. Hay dolores falsos, que a veces los dolores la hacen ir al médico. El médico le dice, todavía le falta, y la manda para la casa. Pero hay dolores verdaderos. Y yo le voy a decir una cosa, estos son dolores verdaderos. Estos no son dolores falsos, estos no son contracciones falsas, estos son contracciones verdaderas. La iglesia está a punto de ser levantada, así que no podemos hacer otra cosa sino vivir humillados delante de Dios, para que lo poco o lo mucho que nos falte, poder vivir quieta y reposadamente. Pero así me enseña la Biblia. Y ya quiero terminar. ¿Qué estamos haciendo frente a una tierra enferma? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tienes un enfermo en casa y más le pones volumen al radio, más le pones volumen al televisor? Va a matar al enfermo. ¿Tienes un enfermo en casa y ahora el enfermo es el que trabaja más que los sanos? Va a matar al enfermo. La tierra está enferma y está con dolores de parto. Viene una generación nueva, va a haber un alumbramiento, y ese alumbramiento es la glorificación de los hijos de Dios. Pero tenemos que estar con la medicina de 2 de Crónicas 7:14, humillados. No se extrañe que cosas peores vendrán. Que Dios te bendiga y Dios tenga misericordia de nosotros. Amemos la palabra, creamos la palabra, practiquemos la palabra, y Dios nos salvará porque hemos creído en la palabra. Colócate de pie.